La inminente reforma de la Ley de Memoria para dar cobertura legal a la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos constituirá el séptimo decreto ley que aprueba el gobierno de Pedro Sánchez en apenas 2 meses. Como líder de la oposición, el secretario general del PSOE se quejó en reiteradas ocasiones del «abuso» que el ejecutivo de Mariano Rajoy hacía a su entender de este instrumento que faculta al gobierno para aplicar leyes sin tener el aval previo de las Cortes. Los decretos ley, que la Constitución limita a casos de extraordinaria y urgente necesidad, entran en vigor de manera inmediata una vez publicados en el Boletín Oficial del Estado y el Congreso solo se pronuncia a posteriori. Para el dirigente socialista, abusar del uso de los decretos leyes para gobernar suponía menospreciar al Parlamento, puesto que se le hurta de su función de legislar. En noviembre de 2015, en una conferencia organizada por el diario El Mundo, Sánchez asumió el compromiso de limitar el uso de los decretos leyes a las circunstancias indicadas para ello, cuando llegase al poder, tal y como ha difundido este miércoles la cuenta Maldita Hemeroteca en Twitter. Cuando Sánchez prometía limitar el uso del decreto ley, https://t.co/istcail7via@memeroteca, Luis Serrano B. España, @LuisServar, 22 de agosto de 2018. Sí, tal y como está previsto, el Consejo de Ministros aprueba este viernes el Real Decreto Ley que modificará la Ley de Memoria Histórica para amparar legalmente la exhumación de Franco. El gobierno de Sánchez habrá incluso superado al último ejecutivo de Rajoy en el número de decretos leyes aprobados en sus primeros meses en la Moncloa. En su segunda legislatura, el gobierno de Rajoy aprobó 6 decretos leyes en sus primeros 10 consejos de ministros, 2 más que en el mismo periodo de su primera legislatura. El socialista José Luis Rodríguez Zapatero tan solo aprobó 2 decretos leyes en el arranque de sus 2 gobiernos, mientras que el popular José María Aznar sí se situó en cifras similares a las del gobierno de Pedro Sánchez, 7 en su primera legislatura y 6 en la segunda. El primer Real Decreto Ley aprobado por el Ejecutivo de Sánchez fue el relativo a la renovación del Consejo de Administración de la Corporación de RTV y de su presidente, tumbado por el Congreso de los Diputados. A este le siguieron el que devuelve a los inmigrantes sin papeles el derecho a la atención sanitaria en las mismas condiciones que al resto de residentes en el país, el de creación de empleos públicos en atención a asilados y refugiados, otro para adaptar la ley española a la normativa europea en materia de protección de datos, un quinto para regular el programa de activación para el empleo y un último de medidas urgentes para desarrollar el Pacto de Estado contra la violencia de género. En el caso del decreto sobre violencia de género, la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria ha exigido su retirada al considerar que supone una reforma del Código Civil, irregular y sin precedentes. Entre otras medidas, permite que los menores reciban atención y asistencia psicológica sin permiso del padre cuando exista sentencia firme o hubiera una causa penal abierta por malos tratos o abusos. De todos estos decretos, el Congreso solo ha recibido el relativo a RTV, porque el resto se han aprobado fuera del periodo ordinario de sesiones y serán tramitados por la mesa de la Cámara a primeros de septiembre. A partir de ese momento, el Congreso dispondrá de 30 días para su convalidación o derogación. Foto Gallery Franco. En imágenes y Gallery. La reforma legal para la exhumación de Franco será el séptimo decreto ley de Sánchez en apenas 2 meses. 1/21 Franco. En imágenes 1/21.